Bueno, seguimos hoy con el capítulo 1, versículo 13. Hacemos lectura desde el 10 nuevamente para entrar en contexto y leemos hasta el versículo 13. Dice: Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de nosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Recordemos, hermanos, que estamos en el contexto, pues, de lo que hemos llamado el llamamiento a la unidad, como se llama esta parte del primer capítulo que hemos dividido, el llamamiento a la unidad. Ahora, obviamente aquí hay una palabra que es contraria a la unidad que leemos en el versículo 13. Está dividido. Así que esa parte ya de salida nos reafirma la idea, nos reafirma la idea de lo que estamos precisamente hablando, la unidad. Pues saludo a los que nos van a ver luego en la grabación, pues disculpa que no los saludé, que a veces entro pues de lleno en el asunto. Y el apóstol Pablo aquí usa una palabra que es memeristai. Ahora esa palabra memeristai, que usa cuando dice está dividido Cristo, viene de otra palabra griega que es merizó. Y merizó es una palabra fuerte. Mira lo que Pablo está usando allí. Dice, sugiere cortar algo entero en partes. O sea, la palabra que usa el apóstol no es una división, como ya hemos venido hablando, leve o un punto de vista diferente que tienen algunos hermanos, sino más bien es una división que perjudica el cuerpo de Cristo y que al punto que crea una separación, como cuando cortas algo en pedazos y para unirlo necesitas más que goma, que necesitarías precisión, necesitaría el material que no hace falta ningún pedazo porque se partió, se arrancó, se desgarró algo y eso pues obviamente es un lenguaje fuerte. En otras palabras, Pablo está diciendo, ha sido Cristo fraccionado o lo puse aquí otra traducción más fuerte, ha sido Cristo partido en pedazos. ¿Ya? Imaginemos a Cristo bajándolo de la cruz y uno jalando la mano, el otro el codo, y cada quien quedándose con su pedazo de Cristo. Realmente es una locura. O sea, Cristo, de hecho la profecía, para que se cumpliera, que ninguno de sus huesos debió ser quebrado. De hecho, así Juan lo dice, para que se cumpliera la profecía. Y esa profecía es lo que vemos nosotros representada tipológicamente pues en el tipo del Cordero Pascual. ¿Me entienden? Entonces, o sea, esto es fuerte porque ni siquiera los huesos del Señor fueron quebrados. O sea, ahora estamos hablando como que Cristo ha sido partido en pedazos. O sea, la división que provoca la iglesia lleva a pensar en esto que realmente en la profecía estaba como que no debió ser así, pero espiritualmente, ya que no se dio físicamente, espiritualmente la iglesia es como que entonces lo parte, lo quiebra y rompe la unidad. Tal vez suene un poco fuerte, pero es la idea que el apóstol quiere mostrar aquí. Y el apóstol apela entonces a la unidad orgánica del cuerpo de Cristo, apelando a lo siguiente. Cristo entonces no puede ser fragmentado. No puede ser partido en pedazos. No puedes tener tú un pedazo de Cristo y otro pedazo de Cristo. Dice Pablo que todos los creyentes están unidos en Él. O sea, realmente en lugar de Cristo está partido en pedazos, realmente Cristo une.
O sea, en lugar de los creyentes estar tomando pedazos, por decirlo así, de Cristo, usando este lenguaje fuerte, Cristo está uniendo a todos los creyentes en Él. Entonces veamos la imagen. El creyente separándose, pero Cristo realmente quiere unir y está uniendo. Entonces es como trabajar, ¿verdad? Para alguien haciendo lo contrario. O sea, Cristo está uniendo y los hombres separando. Pero los que están separando no son hombres ajenos, sino los mismos que pertenecen a que Él está uniendo. Al cuerpo que está uniendo, ese mismo cuerpo está separándose. Y eso, pues, lo que dice el tercer punto allí, es ilógico. Por tanto, dividirse por líderes humanos es antinatural e ilógico. O sea, es antinatural con el mensaje del Evangelio. Es ilógico porque, repito, lo que Cristo unió, pues el hombre está separando. Y eso, pues, es anti-evangélico. Anti-evangélico. Ahora, ojo que aquí, pues, el contexto inmediato nos lleva a hablar de las divisiones por causa de líderes. O sea, cada quien tomando un líder. Sin embargo, pues, esa división dañina es aplicada a todo lo que provoca división en la iglesia. A todo lo que provoca división. Ponle lo que sea. Ponle en tu mente lo que a ti alguna vez te haya pasado, buscar dividir la iglesia, separarte de otros hermanos y formar tu convito, señalar, tener un convito de santos y otro de perversos allá que señalan, o sea, todas las divisiones que quieran lograr o que busquen lograr la gente en las iglesias por su complejo y su trauma o su rebeldía espiritual, pues es antievangélico, es ilógico. Pablo dice, no puede ser, porque si ustedes fragmentan, Cristo une. Entonces es estar actuando ilógicamente. Ahora, por eso entonces Pablo usa esta pregunta que es retórica. ¿Está dividido Cristo? La respuesta lógica es no. Este es un recurso retórico que Pablo usa y que usaban los griegos para poner a la gente a pensar. Y por eso hoy conocemos esto que es la pregunta retórica, que no requiere respuesta porque te lleva a la reflexión la misma pregunta y ya la respuesta queda implícita. ¿Ya? Entonces Pablo usa esta pregunta, ¿está dividido Cristo? Luego que dice, hay uno que dice que son de Pablo, otro dice que son de Pedro, otro dice que son de Apolo, otro dice que son de Cristo, y dice, ¿acaso es que hay divisiones? O sea, ¿acaso que Cristo se dividió? Que Pablo tiene un pedazo, Apolo tiene otro pedazo, Pedro tiene otro pedazo, no. Así que, como he dividido cada partecita que quiero que quede clara, quiero aplicar cada cosita y veamos las aplicaciones que sacamos nada más de esta pregunta retórica que Pablo hace. ¿Está dividido Cristo? Habiendo explicado el vocablo griego, pues vamos a aplicar de una vez. Ten presente cada día que la unidad en Cristo es un compromiso personal, no solo doctrinal. Podemos andar en sana doctrina, en la mejor doctrina, pero si esa doctrina no nos une, entonces no es sana. ¿Me explico? Por ejemplo, pensemos en la sana doctrina que Pablo le dice a Tito. Pablo le dice a Tito que esa sana doctrina debe reflejarse en una unidad especial, digamos, entre las mujeres mayores y las jóvenes. No es que la mujer mayor tenga su grupito de mujeres mayores acá aparte y las mujeres jóvenes tengan su grupito jóvenes. No, dice que las mujeres ancianas enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos. Pero eso se logra en la unidad. Porque en la unidad es que se dan estas conversaciones. Pero si disculpen la palabra, si las viejas están en un lado y las jóvenes por otro lado, claro, es que el pensamiento mundano es de que no tenemos nada que hablar con ellos porque somos generaciones diferentes, ¿cierto? Ese es el pensamiento mundano. Los hombres adultos dicen, no, estos chiquillos de ahora. Pero el cristianismo no ve con esos ojos a la congregación. ¿Me explico? Es como bien dijo mi esposa un día. O sea, el cristianismo es que si hay uno más maduro en la fe, ayuda a los... O sea, no me quedo hablando con entre maduros, sino que el maduro en la fe habla con los débiles en la fe, con los niños en la fe. ¿Por qué? Porque casualmente, mira, ese es un niño. Lo tenemos que hacer crecer. ¿Cómo lo hacemos crecer? Compartiéndole, hablándole. Pero mire cómo a veces causamos división sin dividir. O sea, yo fácil me quedo hablando, bueno, me quedo hablando con alguien que esté a mi nivel espiritual, por decirlo así. Vamos a ponerlo, eso no me gusta ni mencionarlo, pero entonces la persona que necesita, que por ejemplo, vamos a hablar del contexto de lo que estuvimos hablando hace poco, en la imagen que yo mandé de la prédica.
O sea, hay una persona ahí que no entendió mucho la prédica. Entonces, ¿qué pasa con los más maduros que no van y le ayudan para ver si la prédica le quedó clara a esta persona? Porque recuérdense que la predicación de la palabra es la que tiene poder para salvar. Por eso es importante que la palabra quede explicada, que la palabra halle su lugar en la persona. Obviamente obra el Espíritu Santo, pero nosotros ahí también estamos trabajando. ¿Sí, sí se me entiende, hermanos? O sea, la unidad se practica en ese sentido también. Entonces, Pablo dice a Tito que las ancianas ayuden a las jóvenes, le enseñen a las jóvenes a ser buenas madres, a ser hacendosas en el hogar. Y noten en el hogar, no en la iglesia. Y para que esto se dé tiene que haber tanto clase que vamos a decir departamento de damas, pero también tiene que haber conversaciones en la casa, digo, en la iglesia, que hablen de, oye, mira, la vez pasada fui a tu casa y la verdad que tienes eso manga por hombro, muchacha, ponte pila porque eso honra al Señor, tienes tu casa ordenada también. ¿Me explico? Pero dice, no invito a nadie, entonces. Sí, eso ya, y no le invité más a la casa. Por ahí vi un mensaje estos de TikTok, tú sabes, estos que les gusta a la gente ver, de que cuando alguien te invita a su casa, no le critiques el polvo, porque eso es algo feo para la persona que abrió su hogar para que tú fueras. Entonces tú te quedas, oh, sí, ¿verdad? No hay que... Pero la Biblia dice, enséñalas a ser hacendosas. ¿Cómo sabemos que no son hacendosas? ¿Cómo las ancianas saben que no son hacendosas? ¿Ves? Te invitas a una anciana a la iglesia y no le digas nada porque abrió su hogar. ¿Cómo le vas a criticar su casa? Claro, ojo, esto Marco no es que yo diga que este color no me gusta, está feo. Eso no tiene que ver con hacendosa. Exacto. Me explico. Aclaro esto porque a veces nos vamos a extremos. No es que no, esa lámpara tan fea, yo no las pondría. Mira, hermana, déjate eso. Si sigues con esa lámpara, tu esposo te va a ser infiel. O sea, me explico, esas son tonterías que no tienen que ver al caso. Eso entra en lo que vimos la unidad, pues a las diferentes opiniones de gusto, ¿no? Pero hay cosas que sí son claves, hermano. Hay cosas que son claves y que podemos ayudar. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. La unidad de Cristo, en Cristo, es un compromiso personal, no solo doctrinal. Pero mira esto, toda decisión, conversación y conflicto debe preguntarse, ¿esto refleja la unidad del cuerpo o la rompe? Y aquí entra la prudencia también, que yo les he hablado mucho de la prudencia. Hay cosas que son verdad, pero es mejor no decirlas porque se rompe también el asunto de la prudencia. Cada vez que vamos a decir algo, podemos preguntarnos, ¿esto beneficia a la unidad? ¿O más bien está trayendo que se rompa la unidad? Cada decisión, cada conversación y cada conflicto, porque los conflictos es donde más van a poner a prueba si se busca la unidad o la división. Y ojo, que a veces el no tratar el conflicto no es buscar la unidad. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque ahí sí, bueno, vamos a evitar conflicto por ser prudente, pero entonces no buscamos la unidad porque el conflicto tiene que arreglarse para que haya unidad. Pero también hay veces que hay conflictos insignificantes que no necesitan meterle mucha mente en pos de la unidad. Eso es lo que hay que evaluar como cristianos con discernimiento. Ajá. Dale, hermano, dale. Yo sé que tienes problemas con el... Perfecto. Bueno, ahí te pones al día luego con el, con la clase. La pregunta entonces, escuchen, porque hay gente que cree que la iglesia sana doctrina es la iglesia que no tiene problema. Pero la división, digo, la unidad de la iglesia y la unidad en Cristo trata este asunto. Mira, la pregunta no es si hay conflictos. Recuérdense, en el mundo tendréis aflicción. Pero, ahí está el pero, el Señor ha vencido, es lo que dice Jesús. Lo mismo es acá, la pregunta no es si hay conflicto, porque va a haber hermanos, porque somos diferentes. Y a veces nos queremos imponer, y a veces venimos con mañas, y venimos con costumbres, y queremos que solo los hermanos nos soporten, y nosotros no soportar a nadie.
Por eso es que hay que pensar muy bien esto. La pregunta no es si hay conflictos, sino cómo yo respondo a los conflictos. Y pensando en la pregunta anterior, ¿cómo yo respondo a los conflictos? ¿Pensando en la unidad o buscando división? Hay un problema, hay que tratarlo, pero ¿cómo respondemos a ese problema? Ese es el asunto que nos trae este versículo, pues, a reflexionar. Quiero ver esta otra segunda pregunta. ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? O sea, esa respuesta, digo, esa pregunta, perdón, esa pregunta va allí desarrollando, ¿fue debido Cristo? ¿Acaso Cristo fue crucificado? O sea, va metiendo más intensidad. ¿Acaso Pablo fue crucificado, perdón, por nosotros, por ustedes? O sea, nota que Pablo dice allí, cuando tú te pones a decir, yo soy de este, yo soy del otro, ¿acaso ese por el cual tú te inclinas fue crucificado? Y obviamente, pues aquí, pues hablando de los bandos, eh, muchas veces cuando iglesias siguen a un líder y desprecian a otro líder, o a un predicador y desprecian a otro predicador, a veces llegamos a caer en este problema, porque el predicador no fue el que fue crucificado. Y también la palabra no tiene poder porque salga de un hombre, la palabra tiene poder por sí misma. Obviamente, si la palabra se respeta y la palabra se predica tal cual, pues un tipo que se pare, un predicador que se pare a hablar lo que sea, pues obviamente la palabra no va a tener ningún poder porque aunque se pueda predicar, no está diciendo ninguna palabra de parte de Dios. Pero si dice de parte de Dios, si se mantiene fiel al texto, si hace su trabajo, su ardua labor, como llama la Biblia, ese trabajo, entonces el Señor puede tocar vidas y puede obrar en los corazones. Entonces, Pablo dice, el caso que el poder está en el predicador, o sea, Pablo es el que fue crucificado, Apolo fue crucificado, y entonces aquí es donde Pablo señala algo tremendo, porque cuando Pablo dice, ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes? Está obviamente diciendo que quien fue crucificado por ti es quien es tu Señor. ¿Ya? Solo quien muere por ti puede ser tu Señor. Eso es lo que Pablo está subrayando aquí. Así que este es un argumento cristológico poderoso. ¿Quién lo redimió? Cristo, porque dice que eres de Apolos. ¿Quién te redimió? Cristo. Entonces, ¿por qué eres de Pedro? Si Pedro no te redimió. ¿Quién pagó el precio por ti? Pablo dice, yo no. Entonces, ¿por qué estás dividiéndote y no sometiéndote a Cristo? Entonces, ¿quién puede? Dice, Pablo preguntaría allí, ¿quién podría reclamar entonces la devoción total? La respuesta nuevamente es Cristo. Ahora, volviendo a aplicarlo, ahorita vamos a aplicarlo, pero pensando ya desde ahorita, desde este momento, si lo miramos porque digamos, pues aquí solamente hay un pastor y por ahora nada más un predicador, pues dice, bueno, pastor, pero eso no es relevante para mí. Es que también cuando tienes un problema, cuando te molesta algo, ¿eso fue lo que te redimió? O sea, lo que te causa división, la pregunta es, todo lo que llega a causar división en ti, ¿eso es tu Señor? O sea, no, que me molestó que la hermana tal cosa, ¿ese es tu Señor? O sea, podemos también dejar de hacerlo refiriéndose a personas para también cada situación que pareciera que a veces toma el control de nosotros, ¿no? Imagínense que se pelean por un pedazo de pan. ¿Acaso ese pedazo de pan fue crucificado por nosotros? ¿Qué es lo que siempre le digo a las personas cuando se van de la iglesia y dicen, no, porque fulanito? Y es la respuesta que yo le doy. Y cuando ustedes digan lo mismo, digan lo mismo. Háganle la misma pregunta que hizo Pablo a los Corintios. No, viene que yo iba a la roca, pero Jonathan, ok, sí, escúchame. Jonathan fue crucificado por ti. Esa es la pregunta que hace Pablo. Podemos usarla cada vez que la persona venga con excusas. Oye, yo por un día yo vi que Tiffany le dijo a una hermana una cosa de mí, pero, o sea, Tiffany fue crucificada por ti. Entonces Pablo está destruyendo Pablo está destruyendo cualquier intento de ponerle su nombre a un movimiento de la iglesia. Pero mucha gente le pone el nombre del problema a su cristianismo.
Y por eso que tú lo ves que pasan años y dice, yo me fui por esto. Y después, 5 años después dice, no, si yo iba a la iglesia, pero yo me fui porque. Y 10 años después dije, sí, yo iba a la iglesia, pero tú vieras que había un hermano así, por eso yo me fui. Porque desvían la atención de quien fue realmente crucificado. Y ese que fue crucificado nos reclama como suyos. Y a él es a que le demos nuestra devoción. ¿Se entiende? No a nadie más. Así que bueno, quiero ya aplicarlo de una vez. Y ojo, vamos a dejarlo de las personas y vamos a traerlo a nuestros problemas cotidianos y que enfrentamos hoy. Y vamos a una iglesia donde no hay 5 pastores para que usted esté escogiendo, porque si no, al caso viniera, si usted menosprecia a otro predicador, le dice, no, no sé. De hecho, aquí una vez predicaba a otra persona y aquí algunas personas ya no están aquí, gracias a Dios. Así me decían literalmente, no, va a predicar fulano, no, entonces yo voy al otro amigo que predicas tú. Pero bueno, ya eso se eliminó, tanto la persona como el otro que predicaba, pues el Señor limpió. Sin embargo, vamos a aplicarlo también a otros aspectos de la vida. Revisa tus afectos espirituales. No solamente hablemos ahora de predicadores. Mira, ¿a quién admiro más que a Cristo? Si tu corazón se apasiona por un líder o, escuchen, o ministerio, más que por Jesús, ya estás desviando tu lealtad. Hay gente que habla más de la sana doctrina que de Cristo mismo. Que lo que yo escucho a veces es sana doctrina, pero yo no escucho el Evangelio, no escucho a Cristo, Cristo y este crucificado. Entonces su lealtad no es a Cristo, su lealtad tal vez sea intelectual, a su sana doctrina o a su entendimiento de la sana doctrina y a su menosprecio a los pentecostales, a los otros y a los otros. Y vemos esos casos, ¿verdad? Cerca nuestro. Claro, es fácil señalar cuando se apasionan por un líder. Y que también hay, y aquí pasa, en nuestra ciudad pasa mucho, que van porque les gusta cierto líder carismático. Pero también pasa cuando les gustan los ministerios. Como la persona que me dijo, yo voy a tal iglesia porque esa iglesia es trascendente. O sea, no es porque está Cristo allí reinando, no es porque se predica a Cristo cada domingo, es porque es trascendental, es porque hace cosas en la ciudad que se hace notar. Sí, está bien, se hace notar con el Evangelio, predicando a Cristo, o se hace notar simplemente porque hace actividades. Entonces, están dándole la lealtad al ministerio, no a Cristo. Y eso es lo que Pablo está también criticando, señalando a los corintios. Y nosotros tenemos que jugar vivo, porque hoy no está Apolo, Cefa, ni el apóstol Pablo, pero sí están ministerios que la gente está siguiendo más que a Cristo. Hay gente que se siente orgullosa de decir que pertenece a un ministerio porque no, se sienten más orgullosos de decir que son de una iglesia que son de Cristo. ¿Cierto? Ojo con eso, si te apasiona más un líder o un ministerio, y esto va también, bueno, aquí yo creo que no pasa esto, pero también hay iglesias donde la música es el centro. Hay iglesias donde a mí me han dicho literalmente, yo voy a ir porque la música es buena, pero no es Cristo entonces. O también, escuche, cuando hay músicos, a mí también, a mí me han pasado tantas cosas, hermano. Una vez, como 3, 4 se fueron de una iglesia con un problema que pasó, parece que mandaron un chat que no tenían que mandar, se equivocaron de chat y estaban planeando una rebelión y se equivocaron y mandaron al chat de la iglesia. Y fueron atrapados porque todo el mundo los pilló. Después se fueron como 3 de esa iglesia, músicos. Y me dijeron, dije, Pablo, ¿y si vamos a tu iglesia, podemos tocar? Y yo le dije, no, ¿cómo así? Espérate, tranquilo. Llega, pasa tu tiempo, hazte miembro, siéntate y aprende, crece. Ah, no, entonces no vamos para tal iglesia porque es donde nos ponen a tocar. Y así fue. Y así fue. Esta persona está más amando su ministerio musical antes que a Cristo. O sea, ven que estas son cosas que no las vemos como esta advertencia que Pablo nos hace aquí, como un llamado de atención, como se lo hizo a los corintios y hoy trasciende a nosotros. Cristo fue crucificado, hermanos. Cristo es el que importa, ni siquiera el bajo, la guitarra, el piano, la batería, eso no importa, hermano. Esos son medios para la adoración. Medios, ¿escuchan? Recursos
Usamos el piano porque se escucha un poco mejor los cantos. Usamos la batería para tener mejor el ritmo. Pero no depende de la adoración a nuestro Señor, nada de eso. Porque cuando Cristo es el centro, todo lo demás es secundario. Mira esto. Mira tu reacción cuando un líder, y aquí viene lo importante, mira tu reacción cuando un líder te decepciona. Y esto, hermanos, si hacemos este escrutinio a un montón de gente, ya verán sus ídolos. Ya verán sus ídolos. Mira tu reacción cuando un líder te decepciona. Cuando un líder cae o falla, se tambalea tu fe. ¿Se dan cuenta? Si la respuesta es sí, tu fe entonces estaba más en el líder que en Cristo crucificado. Pablo le está diciendo a los corintios, o sea, tú dices que eres mío, o sea, tú me has puesto a mí por encima de Cristo. Apolo es más, o sea, la retórica, la elocuencia, para ti es más importante que has puesto a Apolo más arriba de Cristo. Hay gente que cuando el pastor cae, la mitad de la iglesia se aparta. ¡Wow! Y la pregunta aquí que hace Pablo la hacemos de nuevo. Ese pastor fue crucificado por esa mitad de la iglesia que se fue decepcionada. ¿Es que Dios no es suficiente para sustentar a su obra? ¿Qué pasa con las iglesias donde cayó Steve Lawson? ¿Qué pasa? Se cerraron. El otro este pastor que acaba también hace poco de caer, que escribió una carta y todo, se cerró ese ministerio. El Señor no va a desamparar a 200, 300 personas que iban allí por causa de un hombre, porque ese hombre no fue crucificado por nadie. Y para terminar las aplicaciones de este pasaje, solo quien entregó su vida por nosotros merece nuestra lealtad absoluta. Nos puede doler, claro, somos hermanos, nos va a doler, pero al tal nivel de desanimarnos, a tal nivel de apartarnos del camino, es porque entonces nuestra lealtad a esta persona se pasó en pollo, como decimos acá. El ministerio, los líderes y los dones son valiosos, claro que sí, como dije, son medios de gracia. Pero ningún líder puede ocupar el lugar del Cristo crucificado. Y cierro con una pregunta. ¿Estás dispuesto hoy a recentrar tu lealtad en Cristo crucificado? En medio de todo lo que acabo de mencionar, todos los casos. El llamado es traer a Cristo de vuelta al centro. Cantamos el domingo, el centro de mi vida es Jesús. De hecho, es como una oración que podemos orar cada día. El centro de mi vida, sé tú, Jesús. Sé tú, sé tú. Hermano, estaría bien orar de esto todos los días. ¿Sabes por qué? Porque todos los días nosotros quitamos a Jesús del centro. Todos los días, cada rato. No todos los días, cada rato, cada hora estás quitando a Jesús de su centro. Tráelo de vuelta. Porque solo cuando Jesús es el centro, todas las piezas embonan alrededor de él y se crea la verdadera unidad. Si Cristo no es el centro, no hay unidad verdadera, hermano. No hay unidad verdadera. La unidad va a depender de cuán en el centro esté Cristo. Y ese es el llamado que Pablo está haciendo aquí. Pues hasta ahora vamos a seguir viendo lo que sigue el versículo la próxima semana. Pero que esto nos lleva a reflexionar, a valorar la unidad, a valorar los medios de gracia sin idolatrarlos y a dar lugar a Cristo que debe tener en nuestros corazones. Porque Él fue el que fue crucificado por nosotros. Él fue el que dijo, pasa de mí, oh Dios, Padre mío, esta copa si es posible. No, si fuésemos nosotros, hubiéramos salido huyendo. Ni siquiera oramos. ¿Qué? Allá agárreme si puede. Entonces, Dios lo exaltó a lo sumo y lo puso sobre todo y le dio un nombre sobre todo. Jesucristo el Señor. Que el Señor les bendiga a los que nos vieron y pueda pues el Señor por medio de este mensaje pues tocar sus corazones y
hacer su obra en ustedes. Que el Señor les bendiga y nosotros acá oraremos. Amado Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos recuerdas, Señor. Nos recuerdas una vez más algo que nosotros cada día nos olvidamos. Aunque digamos que lo tenemos presente, con los actos mostramos que realmente lo hemos olvidado. Y cada rato necesitamos traerlo de nuevo a nuestra mente. Y es Cristo crucificado por nosotros. Aquel que tomó el lugar de nosotros. Aquel que llevó nuestra culpa, nuestra condenación y nos ha hecho libre. Por eso somos suyos. Por eso somos de Cristo. Porque nos hizo libre, porque nos compró. No solamente nos liberó, sino que nos compró para que no anduviéramos huérfanos por allí, sino que nos libera y nos compra para darnos un lugar, para darnos una heredad. Qué cosa tan maravillosa es el Evangelio. Era esclavo, me has hecho libre, me has comprado, me has hecho heredero, me has hecho hijo. Ahora soy coheredero, soy hermano y soy hijo del Dios Todopoderoso. Ayúdanos a recordar esta verdad evangélica todos los días y a poner a Jesús, aquel que fue crucificado, como el centro de todos mis afectos, como el centro de todas mis emociones, como el centro de toda mi fe, de todo lo que vivo, de todo lo que hago. Tenerlo presente como mi Señor, como mi Salvador. Ayúdanos, Señor, a practicar esto día con día. Sabemos, Señor, que mañana, pasado, lo olvidaremos. Necesitaremos que tu Espíritu Santo nos traiga esto nuevamente a nuestra mente y a nuestro corazón y nos lleve a vivirlo, a aplicarlo, para responder correctamente a esta verdad bíblica que hemos aprendido hoy. Ayúdanos, Señor, a practicar la unidad. Señor, por encima de nuestro ego, por encima de nuestros traumas, por encima de nuestro complejo, por encima de nuestros dolores, por encima de nuestras experiencias malas, por encima de nuestra vanidad, por encima de nuestro fanatismo, por encima de cualquier cosa, Señor. A procurar la unidad más allá de nosotros. Es porque tú nos compraste para ser uno. Tú nos compraste con precio de sangre para que estuviéramos unidos, para que juntos, como una iglesia, como un solo cuerpo, anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén.